y era la crítica ahorita con el juez, ¿verdad? De que el juez es muy inteligente y todo, pero era como una persona tan joven pudo ascender tan rápido. Entonces, y los demás que tienen más experiencia, y los demás que tienen carrera. Entonces, es un casi insulto y una falta de reconocer a las personas que tienen una carrera. Hola, hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Mi nombre es Orlando García y tengo el placer de presentarles y estar en este episodio con Oscar Hendrix. Vamos a tener una tertulia bien interesante acerca de un tema de polémica y debate en la realidad nacional. Hemos estado hablando acerca de la extradición, si debe suspenderse, si no debe suspenderse, si es buena, si es injerencia, si es una necesidad. Y eso lo vamos a tratar aquí con mi amigo Oscar. ¿Cómo estás? Bienvenido, brother. 20 años después. 20 años después. Oscar y yo fuimos, bueno, no fuimos compañeros, ¿verdad? No. Pero estuvimos los mismos años en la universidad, creo. Sí. Así que 20 años después vamos a hablar. Siempre no hablábamos de eso, pero ya, bueno, ya te gustaba la política. Más de poesía, pero siempre un poco de política. Sí. Bueno, hay un poco de poesía y arte en la política. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo ves las noticias? Interesante, ¿no? No, sí, la verdad que en nuestro país cada semana una nueva coyuntura, ¿verdad? Y especialmente que estábamos en el escándalo del juez, ¿verdad? Que fue detenido y el tema del embrucamiento posible de la presidenta de la Corte y de repente sucede ese tema de la extradición, ¿verdad? Que muchos consideramos de que, aunque hay causas de decir sí, debería haber existido una respuesta de la presidencia de la República, pero más fue como esa sobredimensión que se dieron a unas declaraciones de una embajadora, ¿verdad? Entonces, mucha de la población estamos así todavía digiriendo lo que pasó en estas últimas horas en el país. O sea, poniendo en contexto entonces, la embajadora hace unas declaraciones fuertes que pueden gustar o no gustar, y evidentemente no gustaron. Y bueno, lo que ha traído polémica es la respuesta de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, que viene y le dice al canciller de la República, Enrique Reina, suspendamos el tratado de extradición. Correcto. Sí. Contame un poquito, porque como abogado, como estudioso, como una persona conocedora de todo el tema de derechos humanos, tal vez dame un poquito de historia acerca del tratado de extradición, porque mucha gente piensa que es algo reciente y nada que ver, no es algo reciente. Correcto. Es algo que viene de 1909, si no me equivoco. Sí, en 1909 Honduras firma un tratado de extradición con Estados Unidos y hay un catálogo como de 14 delitos ahí, ¿verdad? Que incluso está el delito de aborto en esos tiempos. Wow. Y se publica en el 2012, ¿verdad? Entra en vigencia porque tenían que aprobar el Congreso y el Senado en Estados Unidos. Y alrededor de 1927 y varias décadas después hay unas reformas, pero en el 27-28 se agregan 2 delitos más, donde entra el tema de estupefacientes y eso, o sea, todo el tema de drogas. O sea que inicialmente el tema de drogas no estuvo contemplado en 1909. No estaba, correcto, pero como estaba todo el tema de homicidio, y recordemos de que con temas de crimen organizado siempre es como un concurso de delitos, ¿verdad? No solamente estoy traficando, sino que generalmente hay muertes de manera desafortunada, hay lavado de activos, siempre es una actividad, ¿verdad?, en la que se contemplan varios delitos. Y después, o sea, eso siempre existió, o sea, un tratado de más de 100 años que teníamos en el país, pero realmente Honduras y Estados Unidos nunca tenían como ese tema de intercambiar, pero era algo que se venía. No hubo ninguna extradición en todos esos 100 años, sí, digamos. Correcto, lo que yo sepa, así, no hubo nada sonado o trascendental. Entonces, que en paz descanse, Gustavo Alfredo Landaverde hablaba mucho del tema, ¿verdad? Que se apruebe el tema de la extradición, ¿verdad? Que a mucha gente no le gustaba, muchos políticos no, lo quitaban, por la historia de Colombia, ¿verdad? Que en Colombia a finales de en los 80 se había aprobado, después hubo tal presión y quitaron la extradición, ¿verdad? Los famosos grupos de los extraditables, ¿verdad? Que habían diputados y narcotraficantes que promovieron eso, y Colombia entró en un tema de violencia política, ya así de narcoterrorismo. Entonces volvió sí a aprobarse. Entonces mucha gente decía, no queremos que suceda algo como en Colombia. Ya en el 2012-13 se hacen las reformas constitucionales donde se permite el tema de la extradición. Recordemos que estos delitos que usualmente juzgan son delitos transnacionales. Entonces, como son transnacionales, o sea, ellos van más allá de las fronteras que nosotros vemos, ¿verdad?
igualmente... O sea, no pueden llevarse a nadie extraditado si su delito es únicamente en el campo de acción de Honduras, digamos. Correcto, entonces, porque los Estados Unidos legalmente lo que dicen es, lo que hizo esa persona es un daño al Estado estadounidense, ¿verdad? A la ciudadanía estadounidense, entonces yo lo quiero juzgar. Entonces empezaron a pedir hondureños de que hay, creo que como hay 60 extradiciones que se han hecho, se aprobó utilizando ese tratado. No hay una ley de extradición, que esas son de las críticas que siempre han existido. Entonces lo que hizo la Corte Suprema de Justicia fue que creó un acuerdo en el que establecieron un pequeño procedimiento, ¿verdad? Que ese es el auto acordado. El auto acordado, correcto. Entonces lo que sucede con este auto acordado es de que lo deja, como no es una ley, no te deja claro algunos plazos, no te dice cómo darle preferencia a uno sobre otro, entonces deja mucha interpretación al tema lo de la Corte, tanto de que hasta que entró el nuevo gobierno y se pidieron cuentas a la Corte, nos dimos cuenta cuántas extradiciones habían. Recordamos de que siempre estábamos suponiendo a quién pidieron, a quién no pidieron, y ahí eran las sorpresas, ¿verdad? Como desde 2014, 2015 que habían pedido al Tigre Bonilla y ella andaba feliz, pues como si nada. Como nada. Y ha sido un montón, ¿verdad? Entonces... era un tema que estaba ahí a oscuras, pero también, ese es como cuando se hizo famoso, pero en Honduras la famosa extracción de Mata Ballesteros, ¿verdad? De que se lo llevaron del país, ¿verdad? Secuestrado. Eso fue en el 88. Que estuvieron manifestaciones, ¿verdad? Y lo juzgaron como si hubiera sido detenido en otro lugar y no en Honduras, ¿verdad? Lo que fue una extracción. De que o sea, digamos, no cabe entonces... la figura de extradición con Mata Ballesteros. No fue correcto, sí. Legalmente extraditado no fue. Entonces, y de hecho, por eso grupos cercanos nunca querían el tema de la extradición. Pero en Honduras, o sea, lo que siempre se considera en política exterior, que ha sucedido con el tema de terrorismo también, de que cuando los Estados Unidos de Norteamérica te quiere llevar, te lleva, ¿va? Porque así como pasó con Osama, así como ha pasado con algunos, simplemente tienen esas operaciones de extracción, solo que en Honduras no había sucedido eso por el tema de Mata Ballesteros, ¿verdad? Te paro ahí un momento, ¿verdad? Antes de que me contes un poquito más de historia. Primero, dame tu opinión como abogado desde el punto de vista jurídico, el hecho de que, bueno, ¿cómo te puedo decir? Que en el caso de Honduras, solo ellos piden sujetos para extradición y nosotros no. O sea, y al parecer, y me vas a aclarar esto, nosotros hemos solicitado y ellos no responden. Correcto. O sea, desde una perspectiva de política internacional, ¿esto es correcto o es incorrecto? Bueno, sí, es correcto, ¿verdad? Recordemos que en la política internacional todos los estados son iguales, etcétera, etcétera. Pero hay una realidad política de que hay estados que son más fuertes que otros. Entonces ejercen mayor presión. Nosotros hemos solicitado se me olvida todo el tiempo el nombre de ese tipo que estuvo involucrado en el tema de los hospitales móviles, que está en Estados Unidos, y como dijo el canciller en un programa, se le ha solicitado y no ha habido ninguna respuesta, pues, ¿verdad? ¿Y Honduras cuántos ha enviado? Y de hecho, con delitos mucho más graves, ¿verdad? Que el tema de esta estafa por los hospitales móviles. Entonces ahí uno puede ver de que cuando es la solicitud del pequeño, pidiéndole al grande o al poderoso, no operan de la misma manera. Axel López. Axel López. Entonces, lo dice el canciller, entonces ahí uno puede ver de que es un tema que no está balanceado, ¿verdad? Entonces, en términos puros de teoría de cualquier clase de tratado, de convenio, un principio es la igualdad de partes. Pero ahí podemos ver que no hay igualdad de partes. No hay igualdad de partes. No se cumple, pues. Pero eso, ahí es porque la justicia hondureña sí está funcionando. En otros momentos es porque nosotros no perseguimos tanto el delito que tengamos que solicitar eso, ¿verdad? Porque recordemos que tenemos un estado de impunidad en el país, no de ahorita, sino de siempre, se ha agravado más en los últimos años, por eso el poema de Roberto Sosa, de la Casa de la Injusticia y todo eso, o sea, es porque es una realidad, ¿verdad? La famosa frase del no es de ahorita. Del ex embajador. Históricamente se ha dado acá. Solo que ya en los últimos años, como población nos volvimos más conscientes. Claro. Y ya el tema impunidad, corrupción, narcotráfico se convirtió en un tema de hablarlo en el bus, en el parque, en la calle, en los bares y todo. Ya la gente
se ha vuelto más consciente la ciudadanía. Claro, claro. Y ahora estamos a 2 clics de la información. Entonces Correcto. las personas y más los jóvenes dicen, bueno, esto es legal o no es legal y te cuestionan más, ¿verdad? Exacto. Pero aún así, fíjate que me llama la atención todas las revueltas y toda la polémica que se suscitó por la extracción de Mata Ballesteros. Sí, en ese O tiempo. sea, aún así la gente se revolvió y fue fuerte, ¿no? Y sucede también de que Mata Ballesteros era como de esos personas ligadas al crimen organizado, porque Mata Ballesteros, hay documentos que demuestran que él trabajó también para la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Cuando estaba en la guerra cuando estaba en la guerra con los Contras, él tenía una compañía de aviones que apoyaba a los Contras contra el gobierno sandinista. O sea, mal paga el diablo, pues. Sí, claro. Entonces, y al final la DEA, lo que muchos consideran, se termina fabricando ese caso de Camarena, pero porque jugaban ese tema doble. Y recordemos que en esos 80 también fue cuando el tema del Irán Contra, ¿verdad? Que fue comprobado por el Senado estadounidense con las audiencias, los hearings, de que estaban traficando droga ilegalmente para financiar la venta de armas y financiar el tema de droga. O sea, fue un momento bien, bien difícil. Entonces, él también acá era una persona que ayudaba mucho. Entonces, las personas, ante el vacío del Estado, ¿verdad?, que no responde, él hacía mucha labor social, entonces la gente tenía mucha estima. Entonces la gente el pueblo sintió que también le estaban quitando eso. Y de hecho, que en paz descanse, una de las pocas cosas buenas que se hizo, Ramos Soto escribió un tratado sobre, una opinión sobre ese tema de la extradición de Mata Ballesteros. ¿Ah, sí? Bueno, la extracción. Porque sí, ¿verdad?, era un tema a todas luces ilegal, pero sí fue de los momentos de que, aunque las causas fueron cuestionadas, que sentimos como ese tema de defensa de la soberanía, ¿verdad?, un tema de identidad de pueblo, y que hubieron esas manifestaciones que fueron históricas. Oscar, y como defensor de derechos humanos, o sea, si fue una extracción y a todas luces fue ilegal, se violentaron los derechos de esta persona, y digo, ojo, no estoy defendiéndolo ni diciendo que fue bueno, pero lo extrajeron y sigue pagando una condena en Estados Unidos, que, o sea, es justo que la pague, pero estamos hablando meramente de derecho y estamos hablando del cuidado de esos derechos humanos. O sea, ¿qué pasa, pues? O sea, al final, en la práctica, digamos, un país poderoso como Estados Unidos, si te quiere llevar, te va a llevar violentando todos tus derechos individuales. No, sí, desafortunadamente, recordemos también que Estados Unidos es el país del mundo que ha menos ratificado los convenios internacionales. Y de hecho, como dice ahí un maestro mío, de que incluso no ha ratificado el Tratado de Derechos, que es como el más necesario, la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, ni ese ha ratificado Estados Unidos, porque como ellos tienen una política que hacia afuera es una cosa, pero a mí no me van a aplicar esos instrumentos, ¿verdad? Entonces, ellos tienen esa práctica, ¿verdad?, de que hacia afuera tienen una ideología, una práctica, pero hacia adentro ellos no ceden nada de su soberanía, porque con estos tratados hay como una cesión de soberanía, ¿verdad?, de decir, bueno, sí me someto ante un tribunal internacional, ¿verdad?, que puedan ver las violaciones ante una corte de derechos humanos interamericana o a nivel mundial, y ellos realmente no respetan eso. O sea, que en temas de derechos humanos no están bien. No están bien, a pesar de que se habla mucho de lo bueno que es la justicia norteamericana. Exacto, sí. Yo creo que mucha gente, y vamos a dejar el tema si es culpable o no, de ahí se ha agarrado mucha gente también en decir de que fue injusta toda la parte de la extradición de Juan Orlando Hernández, que no aprobaron, que no habían pruebas y que son víctimas, ¿verdad? Y mucha gente lo ha dicho, quizás por eso que vos mencionás, ¿verdad? Sí, porque definitivamente ellos tienen, pero ellos adentro sí tienen su propia normativa, su propia filosofía, solamente que ellos no aceptan como ese estándar internacional. O sea, ellos en eso sí hacen influencia, pero ellos no se someten a ese tema internacional, sino que es mi propia concepción o mis propias líneas de justicia. Lo diferente de nuestro, que somos un país que ha sido condenado en la Corte Interamericana, ¿verdad?, por temas de desaparecidos, por temas de asesinatos de personas de la diversidad, correcto. Entonces, Estados Unidos no tenemos ese... Oíme, y alguien, por ejemplo, que hubiese un Mata Ballesteros ahorita en este año y se lo llevaran y todo, ¿hay alguna manera que apelaran a algún órgano internacional para poder reclamar estos derechos? No, que sí,
siempre existen las instancias, pero ellos no se van a someter. O sea, eso realmente queda en nada. En nada. O sea, entonces, ya es cuando el tema de que aunque pueden existir los canales, pero no hay efectividad porque ellos no han suscrito. No respetan, exactamente. Ok. Entonces, gran revuelo con el tema de Mata Ballesteros. La verdad, fue una extracción. Correcto. Fue una extracción. Y a partir de 1988 que ocurrió eso, pues ese tema como que no volvió a suceder nada, murió. Sí. Hasta, según me decís vos, el 2012, ¿no? Correcto. Que es cuando ya en el gobierno de Pepe Lobo, y también estando Juan Orlando Hernández como presidente del Congreso Nacional, aprueban la reforma. Sí, la reforma, correcto. Sí, y recordemos de que cuando uno habla también de tema de extradición, tiene que contemplarse, o sea, por la naturaleza del país, nos centramos en el tema de narcotráfico, lavado de activos, etc. Pero también la comunidad de derechos humanos sabe que hay otros temas que también son importantes, como delitos de lesa humanidad, lo que consideramos que hubo cuando el golpe, que los militares que ahora están defendiendo cometieron, pues, a las personas que asesinaron, los que han desaparecido. Hay delitos que también tienen que estar en ese catálogo no están en este momento. De los que se pueden. Entonces, Honduras tenía ese tratado con Estados Unidos, pero también, y han salido varios abogados a aclarar ese tema, de que desaparece. En menos de 6 meses va a desaparecer ese tratado con Estados Unidos, ¿verdad? Pero existe una convención de Montevideo, que le llaman, en el que suscribieron todos países de América, y Estados Unidos suscribió para el tema de extradición, donde un país puede pedir a alguien que ha cometido un delito en su territorio donde siente una afectación, ¿verdad? Entonces siempre está esa vía, ¿verdad?, para hacerlo, solo que lo que no va a existir es como el Estado. El Estado puede tener, la municipalidad de San Pedro Sula, el gobierno de Honduras tiene una obligación con todos los ciudadanos, ¿verdad? Claro. Pero yo quiero que las cosas funcionen un poco más rápido y hago un convenio con la municipalidad, claro, como organización. Claro. Como para facilitar ese proceso. Claro. Entonces, esa facilitación de ese proceso es lo que ya no existe. Pero convengamos de que antes de que hubiese esta reforma constitucional, no habían, vos mismo me lo acabas de decir. No había. Entonces, en la práctica, pues yo no creo que vaya a ser tan fácil que haya extradiciones si no está el tratado. Exacto, porque es lo que es, al final es un tema de que se va a tener que explorar, ¿verdad? Esa vía. Y vimos de que como es un poco más lento, esa es una forma también, como dicen, justicia tardía, no justicia, ¿verdad? Claro. Entonces, de entrampar las cosas que están. Okay. Por eso algunos diputados dicen, vamos a hacer la ley de extradición, como para bajar un poco el tema de las aguas. Yo lo que pude ver en el tuit de la presidenta es que es suspender. Suspender es lo mismo que cancelar. Es denunciar el tratado. Pero al denunciarlo, eso queda sin efecto. Es que el proceso que, por ejemplo, por principio, hay un convenio de tratados de bienes con instrumento internacional, y ahí dice de que el tratado debería dar la forma, la cláusula en la que deja de tener efecto, ¿verdad? Entonces, en ese tratado, por ejemplo, ahí dice de que con una de las dos partes que lo denuncie, hasta ahí queda. O sea, no ocupa pasar por el Congreso, ¿verdad? Entonces, lo que hace la presidenta es denunciarlo, ¿verdad? O sea, prácticamente decir que ya no lo vamos a seguir. Y de ahí empieza a correr el término de 6 meses en el que el tratado deja de surtir efecto. Entonces, todavía quedan, el reloj ya empezó. Entonces, a veces la sorpresa es de que es un tema de poder. O sea, la decisión de la presidenta es totalmente legal, ejerciendo sus atribuciones de representar, ejercer todo el tema de relaciones internacionales, la representación del Estado, la política exterior. Pero también te pones a pensar, ¿cómo es posible que en un procedimiento tan sencillo yo pueda echar al borde un tratado de más de 100 años? Entonces, ahí hay como un vacío, ¿verdad? Para ahí, porque esa es la parte que quizás yo por lo menos no entiendo bien, porque en la parte de la reforma constitucional, obviamente el Congreso Nacional tuvo mucho que ver, y también cuando se suscribió este tratado en 1909, el Congreso también tuvo que ratificarlo. Entonces, ¿por qué ahora se hace por la vía del Ejecutivo nada más? ¿No tendría que participar también el Poder Legislativo y el Poder Judicial en esto? No. Porque también hubo un auto acordado. O sea, ahí hubo una participación para crear la estructura de cómo se iba a hacer. Pero, o sea, me parece a mí como que, o sea, fue difícil crearlo, llevarlo a cabo, y luego solo la presidenta dice, no lo quiero. O sea, ¿es legal eso? No, eso sí es legal.
Lo que sucede es de que en nuestra Constitución no hay un procedimiento claro al momento de anularlo. Entonces algunos dicen que así como se aprobó, de la misma forma tiene que ser, y no es así. Lo que sucede es que en los tratados, quien lo firma y los cree y hace la negociación es la Presidencia de la República. Cuando pasa por el Congreso solo es para ratificar o no, aprobar o improbar. Ellos no pueden tocar el tratado, ¿verdad? Lo demás que hacen las leyes, la reforma constitucional, el tema de la Corte, ya es una segunda parte del tratado, que ya es que ese acuerdo que se tuvo, ¿cómo puedo hacer yo que sea más efectivo? Entonces, tomas todas esas pequeñas decisiones para que funcione de una manera más oportuna o más efectiva. Entonces, como no te dice la Constitución y como es un principio, las atribuciones que la ley no te da de manera expresa como funcionario, vos no puedes tomarte atribuciones que no estén mencionadas en la Constitución, porque no es abuso de autoridad. Claro. Entonces también el Congreso no puede atribuirse cosas que no. Entonces, pero la Constitución sí le dice que el Ejecutivo es quien tiene la representación del todo el tema de la política exterior, y ese tema de tratados y todo eso cabe. Es únicamente política Entonces, exterior. en términos estrictamente legales sí es legal, solo que a veces uno habla como un tema de proporcionalidad. ¿Cómo es posible que una persona pueda tomar una decisión? O sea, lógicamente tiene las potestades constitucionales, no está haciendo nada ilegal, y a la vez te puedas echar al borde algo que existe por más de 100 años, ¿verdad? Claro. Ya no es un tema de legalidad, sino que te dices, puchica, realmente eso es algo que debería revisarse y verse, pues. Porque imagínate que estemos en el que yo sea un presidente saliente, estoy en los últimos 7 meses. Y ha cometido actos de corrupción. Y yo sé que vos vas para la próxima elección, que lo más probable es que vos seas presidente. Entonces yo digo, este me cae mal y yo voy a salirme de todos los tratados que yo pueda para cuando vos llegues, todos esos instrumentos ya no van a existir. Correcto. Entonces también es como un tema de control, ¿verdad? ¿Quién, como no hay un tema de proporcionalidad y también un tema ahí en que puedan intervenir otros actores para que asegurarnos que la decisión sea quizás la mejor o tomen otros actores? Pero esa es nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no hay absolutamente nada que discutir. Más que todo decir, ahorita solo es un tratado con Estados Unidos, es algo realmente sencillo, pues en el tema de que hay otros instrumentos, etcétera, etcétera. Pero ese mismo poder utilizado de otra manera podría llevar quizás a otros excesos, ¿verdad? O a otras cosas. Bueno, hay mucha gente que lo cataloga como un exceso el de ahorita. Y de hecho, te voy a hacer la pregunta porque ese es el debate a nivel nacional y si quieres contestarla, porque nos vamos a salir un poquito de lo jurídico y entrar a lo político, se dice de que es para proteger a su familia, ¿no? Y se dice que realmente es abonando a la corrupción del país. ¿Qué piensas de eso? No, yo legalmente y en temas de sus atribuciones comparto la legalidad de su decisión. Yo estoy en contra de que considero que es una respuesta desproporcionada. Pues. Desproporcionada. O sea que hubo una intromisión, hubo una injerencia y un tema casi un insulto diplomático, directo que hizo la embajadora y que ya lo ha venido haciendo en otras instancias. Y vamos a hablar de eso. Pero eso no ameritaba el tema de suspender el tema del denunciar el tratado, pues, o sea, que deje de existir, y sobre todo porque venimos de ser oposición, venimos del tema de denunciar el tema de la extradición. O sea, la extradición, para empezar, en el país es una vergüenza, ¿verdad? Porque significa que nuestra justicia no opera y esta persona que le apliquen justicia fuera del país. Y también, como es un delito transnacional, esta persona dañó los derechos de las personas en varios países, pero el único país donde lo pagan es en Estados Unidos. Sí, claro. Y sabemos allá de que hay muchos que fueron a pagar una condena en Estados Unidos, han regresado acá y ahí están tranquilos por el país. Entonces, simbólicamente es como que a los gringos le hiciste mal y pagaste, pero a los hondureños le hiciste mal y no importa. No han pagado ante la justicia hondureña. Correcto, no han pagado con la justicia hondureña. Entonces, como decía ahí el caricaturista Luis Chávez, de que decía, adelante extradición, adelante extradición. Y es cierto, o sea, la extradición se convirtió en un símbolo de celebración y algo de justicia, de sabor que nosotros hemos tenido en el país. O sea, yo cuántas veces no me fui a comer, mirémonos a celebrar que se llevaron a Calleja, que se llevaron a Juan Orlando, que se van a llevar a tal, porque como no teníamos justicia acá, la extradición se convirtió
en esa esperanza que nosotros teníamos, pero porque aquí no ha funcionado. Entonces, yo esperaba realmente que íbamos a tener una nueva corte que iba a funcionar más, pero desafortunadamente sucede este escándalo, ¿verdad? Que falta que ellos aclaren todo eso. El Ministerio Público apenas empieza a moverse y no sabemos, porque vos puedes denunciar, pero realmente tienes que llevar hasta el final del proceso para saber si realmente yo hice una buena acusación, ¿verdad? Porque yo puedo hacer el show, aquí me pueden venir a llevar a mí por alguna cosa, pero que vayan a demostrarme en juicio y vencerme ya es otra cosa, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, después de eso y que hubiera un poco de esperanza, que funcionaban las instituciones, que la gente viera que realmente el acusado terminara en la cárcel cumpliendo una pena proporcionada de acuerdo al daño que hizo, que podríamos decir que hay jueces independientes, etcétera, etcétera. Después de eso, nosotros podríamos decir, ya funcionamos más o menos, pero nosotros no estamos ni por cerca en ese punto. Entonces, quitar la extradición, todo el mundo siente es de que la única salida que teníamos, o esa poquita esperanza, desapareció. Y era un discurso de campaña de los políticos, de partidos, y es terrible ver personas que sí están directamente involucrados, porque con el tema de la familia presidencial son rumores. El problema es cuando tomas una decisión así, vos estás alimentando la narrativa, pues, que pueden crear. Porque el mismo Juan Orlando sale, escribiendo una carta de la cárcel, diciendo que ni él mismo quitó el tema de la extradición. Entonces, ¿cómo decirlo? ¿Cómo es posible que con una decisión de esta naturaleza le estás dando hasta voz y prácticamente legitimidad a un narcotraficante que fue condenado, que está convicto en Estados Unidos? ¿Te parece que están legitimizando a un narcotraficante? En ese tema del discurso, porque está diciendo razón. O sea, ni el que está condenado denunció el tratado. Y es cierto. Entonces, y duele decirlo, pero le estás dando la razón a esta gente. Entonces yo le decía a algunos amigos, la próxima elección general vamos a tener a lo que muchos consideramos narcopartidos diciendo: yo prometo restablecer la extradición. Ya se está haciendo. Ya se está haciendo. ¿Qué hemos creado? Y personas que sabemos que sí están involucradas. Entonces, la ironía que hemos creado es eso, de que ahora va a ser una confusión aún más grande para nuestra población. Claro. Porque vamos a ver a esa persona que históricamente ha estado vinculada, y sabemos lo que hicieron esos 12 años, señalando al partido de gobierno, levantando la bandera. Entonces, eso creo yo que es una cuestión muy grave para la democracia, y siento que el gobierno no lo ha medido y ahí salimos perdiendo todo. Mira, a nivel político yo siento que, y ese es mi sentir, que el ciudadano común siente que está en un estado fallido en ciertos aspectos, ¿verdad? Que no hay un Estado de Derecho y que y la desconfianza que ha alimentado, porque mucha gente votó en estas elecciones porque estaba totalmente en contra de Tony Hernández, de todo lo que vieron, de todo lo que se habló del narcopartido, de toda la corrupción. Desgaste de 12 años. Desgaste de 12 años. Pero lo que vos estás diciendo, ¿y ahora? Ahora se está alimentando, se está haciendo un monstruo y lo estamos escuchando. Está defendiendo y yo he hecho en entrevistas, ya hasta se habla de nombres, está defendiendo a este y al otro. Y ese es el tema, ¿verdad? Que hice una conferencia que decía una senadora de Colombia, ella decía, no solamente es ética y estética, como nosotros le llamamos ser y parecer, ¿va? Claro, claro. Entonces, esa decisión, o sea, si uno dice, ni el partido que decimos más criminal hizo eso, y los demás que venían diciéndolo, lo vienen a hacer, ¿qué está pasando? Y no nos perdamos, yo creo que hay que partir de varias premisas políticas. El partido más grande de Honduras es la gente que no es nada. No son ni libres, ni tal, y la gente, de esos no votan muchos. En esta última elección sí votaron. O sea, y votaron porque había un desgaste del partido por muchas variables, ¿va? Como esa que decís, el tema del 12 años, el tema del desgaste, el tema que sentían una esperanza, otros era voto de castigo, había un universo, pero era esa gente que finalmente se logró mover a votar. Entonces ahora esas personas con estas actitudes, yo no considero ni que la mayoría ni va a ser un voto de castigo. La mayoría de lo que esto puede pasar es de que... El abstencionismo. Exactamente. Y con el abstencionismo lo feo es de que también es una protesta ciudadana de alguna manera, pero también estás haciendo que otros decidan por vos. Claro, claro. Entonces, y es como popularmente se dice en Estados Unidos, ¿verdad? Que el Partido Republicano gana cuando la gente no va a votar por el Partido Demócrata. Porque el voto duro siempre está, pero cuando no están inspirados, entonces si la gente no se siente inspirada esta vez de ir a votar,
estamos corriendo el riesgo de que se regrese, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba antes aquí con el Partido Liberal? Exacto, que se turnaban, correcto. Eran dos periodos, ¿sabes? 2 y 1. Ahora, desde tu punto de vista, eso, porque ya me dijiste, ¿verdad? Quizás haya un alto abstencionismo, pero también hay gente muy política y he escuchado gente de las bases de Libre que dice, yo no estoy de acuerdo con eso, aquí nos equivocamos. Sí. ¿Va a pagar el Partido Libre por esa decisión de Xiomara Castro? Yo creo que definitivamente hay un alto precio que pagar. Yo lo único que puedo decir es de que vale más que ahorita no son las elecciones generales, que faltan 15 meses. Entonces vos como... todavía puede haber alguna especie de damage control, ¿verdad? Como militante de Libre pensás que se puede perder en el tiempo. O sea, no perder totalmente, porque en las campañas te van a recordar todo el tema de la extradición, ¿verdad? Totalmente. Desde ya empezó una campaña. Entonces, eso significa, recordemos que el talón de Aquiles de Libre ha sido el tema de comunicaciones, ¿verdad? Muy mal comunicador. Solo eso. Bueno, no me quiero meter eso, pero yo creo que hay más. Pero basando en el tema de las virtudes que se han tenido, ahí hay una mala comunicación. Y ahorita, incluso aunque ellos tomaron la decisión rapidito, como gobierno, se dejó que la narrativa la manejaran otros, pues. Y ya de por sí, no tenés razón, ¿verdad? Lo que consideramos como ciudadanos comunes. No se tenía razón, no se entiende la decisión. Aunque sí, por ejemplo, los militantes sabemos de que hay injerencia, que siempre hay un tema de conspiración, o sea, todo eso sabemos. Pero el tema es de que aún así consideramos de que es desproporcionado lo que se hizo, ¿verdad? ¿Qué se hubiese hecho según la Convención en Política Internacional? Bueno, lo que muchos dicen es el tema de declarar non grata a la embajadora, ¿verdad? Que ella ya viene diciendo cosas que realmente demasiado, pues, o sea, más bien alguien, yo apuesto que si estudiara relaciones exteriores le diría, mire, eso es precisamente lo que no tiene que hacer, ¿verdad? Ajá. O lo haces solamente cuando vos consideras que ese país es tu colonia o algo así. Ahora, pero bueno, convengamos también de que Vladimir Padrino, Estados Unidos lo tiene tipificado como un narcotraficante. Quizás como embajadora, quizás está fuera de lugar las declaraciones, pero no deja de ser cierto. No, correcto, pero el tema es de que está en nuestro país, en nuestro territorio, y esa es una visita tema oficial, o sea, aunque no nos podemos tener nuestra propia percepción de toda esa vaina, pero es un tema de que es un tema formal dentro de los países que se están llevando. Entonces, ella al hacer eso, o sea, yo no estoy de acuerdo con el timing, ¿verdad? Es todo un tema de discusión lo de Venezuela, y precisamente en este contexto, ¿verdad? De que muchos llaman fraude, otros no llaman fraude, hacer esto, entonces ellos lo vieron quizás como provocador, ¿verdad? ¿Quiénes? Estados Unidos, pues sí. Entonces, pero por eso a mí me gustó mucho el tweet del ministro de Defensa, ¿verdad? Después que la embajadora dijo esas cosas. Te digo que así como se reunían con ellos, se reunían con todos, qué tal y tal. Incluso el del Estado Mayor dijo, venimos de reunirnos en Estados Unidos. Y después se fueron allá a Venezuela. Entonces, pareciera de que de cualquier lente que lo veas, o sea, es demasiada sobredimensión. Después salió al día siguiente el tema de la conspiración, hoy en la noche, que era una conspiración con el tema de los generales, y se entiende, pero eso, aunque fuese cierto, nadie cree o justifica que aún así se haya quitado la extradición. Entonces... Estará relacionado, se va a pagar Oscar, un gran precio. Porque hace unas horas, un día, vi también que había un hermano del secretario de Defensa que fue detenido en Panamá. Sí, pero no he confirmado nada de eso. Pasaron imágenes y el ministro de Seguridad y otros se confirmó que no. Hubo incluso un tweet de un periodista del New York Times que después se retractó, ¿verdad? Hay muchos supuestos. El problema es de que como pueblo, como ciudadano, no vemos una justificación real. Ese vacío puede ser llenado con cualquier narrativa. Y desafortunadamente todo lo que indica es de que, como no parece racional, ahí tiene que haber algo más. Entonces recordemos, nosotros venimos de un país, estamos en un país donde hay 12 años de dictadura. Tampoco era que la democracia era perfecta con Melba, o sea, era una democracia siempre imperfecta, solo que con el golpe, después del golpe empeoró. La confianza ciudadana en el país siempre ha estado baja, o sea, no creemos en instituciones estatales. Para nada. No confiamos en el vecino. De ningún color. No confiamos en nadie. Todo el tema de la confianza pública está ahí. Entonces se ganan las elecciones, está el gobierno tratando de recuperar algunas cosas y aún así siempre hay muchas críticas y también hay, lógicamente, errores
etcétera, etcétera, estás apenas tratando de construir la confianza. Y al hacer esto, lo que venís es volver a alimentar toda la desconfianza. Y la gente se siente de que, como traicionados, pues si ni aquellos hicieron esto, ¿cómo es posible que ustedes lo hayan hecho? Traicionado, esa es la palabra. Entonces, hay muchos, pues hay personas que dicen, ¿verdad?, que están en el gobierno, que cómo los han insultado, etcétera, etcétera, amigos, tal, porque sienten de que estos vinieron a hacer todo el tema que se criticaban. Recordemos que hasta el propio Calix le decían de que quería dar golpe en el Congreso para eliminar el tema de la extradición. Y ahora él está señalando. Y es correcto. Entonces, y ese se ha vuelto un elemento de campaña ahorita. Esas contradicciones. Y recordemos nosotros de que como es un tema político, el tema de las redes sociales, etcétera, etcétera, la sociedad hondureña ha tenido más politización. Claro. Imagínate cuando estábamos ahí un poco más chavales y hablábamos de temas, medio hablábamos de política, pero eso no se hablaba en la universidad. No se hablaba. Después, correcto, cuando sucedió la huelga de hambre de los fiscales 2008, el golpe, el tema de los indignados, las manifestaciones estas por la seguridad, por la salud y la educación, el tema del fraude de 2017, toda la movilización para votar 2021, un nuevo gobierno, llevarse a Juan Orlando, han habido como saltos. Hoy la gente habla de política y en muchos espacios. Y entiende mucho más. Correcto. Y más el tema de las redes, y más que ahora, antes yo podía decir una barbaridad en televisión, pero como no lo grababan o no tenías el periódico, no había una forma que vos pudieras comparar lo que yo dije o no. Ahora sí, el político le dice, pero mire, usted dijo tal cosa. Entonces han sacado los tweets de las cosas que se dijeron estando en oposición. Sí. Entonces la gente, ahí podemos ver qué pide de los políticos: coherencia. Pide que al final se mantenga la palabra. O sea, son cuestiones que realmente se cumplen. Entonces, cuando ¿No ha sido coherente este gobierno para vos? En muchos de estos temas los políticos se han contradecido, con este especialmente, pues, de que se dice una cosa antes y ahorita claramente está diciendo otra. Entonces la gente, pueden decir 1000 cosas en televisión, pero la gente solo le saca la foto anterior del tweet o el internet y le pone acá. Claro. Entonces la gente que le está diciendo, sos eso. Entonces, no ha sido coherente. Dijo que dice, ¿quiénes son los que hacen eso? Los políticos. Entonces alimentás. Los políticos mienten. Y más grave, lo están haciendo políticos de un partido nuevo en el poder. Entonces, cuando eso sucede, todo el país pierde, porque, aunque solo sean una parte, pero como es una parte importante, la gente después no quiere creer en nada. Entonces, hay otros compañeros que quizás pueden ser mucho más consecuentes o nuevos políticos. Ya cuando quieren participar, la gente dice, no, miren, si estos también eran nuevos y están mintiendo. Entonces, están haciéndole un daño muy grande a la confianza pública, ¿verdad? Con ese tema. Entonces, y eso es lo más difícil como político, ser coherente, pero es lo que la población demanda. Entonces, la gente no tiene que no tiene que dar un gran análisis, un gran discurso, solo le ponen la foto del tweet o el video y ya la gente como no ocupa decir nada más. Y está claro, correcto. Está claro. Oscar, volviendo un poquito al tema jurídico, ¿te parece a vos que quizás nos hubiéramos ahorrado mucho de esto si hubiese habido una ley de extradición y no solamente el tratado de extradición? Yo creo que hubiera servido en el tema de tener un procedimiento más claro, pero que involucrará más actores para poder quitarla. La Cancillería, la Corte al final, como son órganos que están permeados por el tema del control político, operan de acuerdo a los intereses políticos, porque la Corte siempre ha estado influenciada, ¿verdad? Entonces, aunque tengas una ley en el país, en el término real no sobran las leyes. Pero el tema es que entonces no fuera una solución. No funcionan, correcto. El tema técnico sí nos serviría, pero el término real, como se maneja, realmente siempre hubiera sido difícil, ¿verdad? Pero ahí había un vacío que por eso se utilizaba de esa manera, ¿verdad? Porque este gobierno, y es parte del tema de la contradicción, es el gobierno que más celeridad le ha dado a todas las órdenes de extradición, ¿verdad? Todos los que se han enviado en tan pocos meses. Pero la gente no se va a acordar de eso. Por eso. Y nos sucede como el tema del ambiente, ¿verdad? Se han aprobado las mejores reformas ambientales, todo el tema de las leyes, los programas, pero salimos con el tema de la cárcel, la isla del Cisne. Entonces la gente, aunque tenés todo esto bueno, esto, gran error, ahorita como ese tema, pues, lo que está viendo es, alimentando eso. Ha de ser porque es la familia, ha de ser porque son cercanos, ha de ser porque viene el juicio de Midencio Kelly. Entonces, estamos alimentando
la desinformación, la narrativa, porque nuestros hechos no parecen tan coherentes a la población. Bueno, no lo son. Bueno, se criticó mucho también a Juan Orlando Hernández por tema de nepotismo y que tenía ahí a su hermana trabajando en una secretaría y ahora se habla de múltiples familiares. Bueno, esa es una narrativa de campaña, el familión, y la miras por todos lados y no lo puedes negar. No, definitivamente. Y el tema es ese, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí a veces nos escudamos en el tema de que ilegal no es, ¿verdad? Pero es un tema que la gente no considera ético, correcto. No es ético. Entonces yo creo que una sociedad, de hecho los saltos que da es cuando tiene su propio estándar de ética, ¿verdad? Hay sociedades en los que el que roba, la gente, nadie se quiere tomar fotos con él, ni sentarse con él, ni nada, porque hay una condena social, aunque la persona no la metan en la cárcel. El problema aquí es de que las personas, ya sean cometan delitos o realizan actos que van muy mal con la ética, y la gente quiere ir fotos con ellos. Y la gente quiere sentirse que me miren que estoy cerca de tal persona. Entonces, en la medida que nosotros podamos ejercer esa clase de presión social como sociedad, el político va a tener que verse obligado a cambiar, porque después la gente va a decir, no pueden votar por este porque está haciendo tal cosa, claro. ¿Verdad? Entonces, porque como heredamos muchas cosas buenas, muchas virtudes nuevas en lo del partido, también hay muchas prácticas tradicionales que realmente siguen imperando. Entonces, uno esperaría de que para la próxima campaña, qué diferente sería si nuestro candidato o candidata que ganara en libre dijera, yo no voy a poner tales y tales personas, no va a ser un tema de familia, pues. Pero la gente cuando ve eso, ¿qué va a decir? ¿Y de qué me sirve a mí concursar a tal puesto o tener tal conocimiento si lo que impera es el tema de la familia? O sea, es legal porque no hay una ley. Entonces, ahí lo que hay que proponer es que hay una ley, como dicen, contra el nepotismo. Que vaya más allá y diga que el tema de familiares, etcétera, que esté un tema regulado, porque sabemos que en el país no son cargos que son por concurso, entonces no que son de dedo. ¿Qué tipo de ley sería esa que propones? No, ¿Tendría que ser a nivel constitucional? Sí, es a nivel nacional, pero es que, por ejemplo, en la ley en el derecho de deber de los funcionarios, hay un tema ahí, pero es más como un tema ético. Administrativo. Sí, entonces no se aplica. Y también muchos dicen, tampoco está limitando. No está de ministro, de tal y tal, pero uno ve claramente esos pequeños grupos. Entonces, hay muchos procesos, la democracia no es perfecta, tampoco iba a ser todo perfecto, pero la gente, como bien decís, ve eso y eso perdura más en el impacto de la gente que muchas otras cosas, porque en eso dicen, ni aquellos hacían esto. Entonces, yo creo que eso es lo que nos falta todavía, cambiar y mejorar, porque... También hay promesas incumplidas. No. Por ejemplo, una promesa de campaña en la Sisi, seguimos esperando a la Sisi. No, yo creo que ahora con este tema mucha gente va a desconfiar más, ¿verdad? Pero fue una promesa de campaña y aún así ya estamos casi a la vuelta con las elecciones internas y quizás, ojalá. Es que yo por eso cuando se hizo el tema de la denuncia, yo puse en Twitter, si no tenemos la Sisi y denunciamos el tratado, porque al menos hubiéramos tenido la Sisi, hubiéramos decir, no, hay un instrumento, pero no está lo uno. Ni lo otro. Significa que es un paso atrás. Entonces, ese comportamiento es lo que ante la población no está. Y yo les dije a varios compañeros, el problema con esto es que prácticamente estamos entregando en buena medida el éxito de la gestión presidencial a la Fiscalía y a la Corte Suprema, que en teoría no dependen del Poder Ejecutivo. Porque si de aquí a noviembre del otro año la gente no ve perseguidos y condenados a varios altos, incluso si hay personas que en la administración suenan y no las persiguen, la gente va a decir, ven, estamos peores, porque no se está impartiendo justicia. Y eso realmente no depende del Poder Ejecutivo, no depende de la presidenta. Entonces prácticamente depende del fiscal general y de la Corte Suprema. Estamos de acuerdo, pero la gente se va a quedar con la idea de que, bueno, quitaste la extradición, vos no abonaste eso. Sí, por eso te digo, le estamos entregando la gestión, los resultados, a lo que hagan esas instituciones. Sí. Porque la gente lo va a ver como una herencia tuya de gobierno. Claro, porque le quitaste eso. Pues. Claro. Entonces, y recordemos de que las personas que se fueron, que se llevaron, eran personas de muy alto perfil,
que aquí en el país no tenemos ninguno de esas personas, o sea, como ese perfil detenido. Porque los demás han regresado y ahí están, pues. Tenemos uno ahí hasta coordinador de un partido. Imagínate. Entonces son temas... Bueno, no fue delito de narcotráfico, fue por lavado de activos. Correcto, pero es parte del universo de, claro. de lo de lavado. Ahora, Oscar, vos y yo hemos vivido lo suficiente para ver injerencia e influencia sobre nuestro país de diverso índole. Claro. Y la pregunta es, yo creo que va a haber una presión de Estados Unidos. ¿O vos crees que va a haber una presión de Estados Unidos? No, que ¿Y qué tipo de presión va a haber? ¿Va a ser política? Es que Estados Unidos nunca ha dejado de presionar y no va a dejar de presionar, pero eso no... No, pero obviamente esto se mira a nivel de relación bilateral, podría verse como un desafío, ¿no? De parte de este gobierno. No, definitivamente, porque lo que sucede es también que Honduras, lógicamente, como nosotros hacemos una lectura, ya estamos de acuerdo con ese tema de que nos parece desproporcionado, ¿verdad? El tema de denunciar el tratado. Por la situación imperante de impunidad que tenemos y que no funciona el sistema de justicia todavía. O sea, creo que eso es una verdad innegable y se la podemos preguntar a cualquiera en la calle y va a decir que no siente que hay justicia en el país, pues. Claro. Y vamos a tardar muchos años. Incluso cuando empiece a funcionar, la gente va a dudar. Para construirlo eso va a tardar mucho tiempo. Segundo, Estados Unidos, recordemos de que va a un tema de sus elecciones ahorita en noviembre, ¿verdad? Si le hubieras hecho esto a alguien como Trump, porque lo sé con Estados Unidos, es de que es el orgullo o la soberbia imperial también, ¿verdad? Estos quienes se creen de quitarme este tratado porque es un... O sea, ahí hay mucho tema, ¿verdad? Muchos piensan de que es una jugada para negociar algunas cosas y que Estados Unidos deje de estarnos enviando embajadores con esta actitud, ¿verdad? Desafortunadamente ayer ratificaron, ¿verdad?, que se va a denunciar. Pero yo la respuesta de Estados Unidos la veo más, si se extralimitan, que sea por un tema de soberbia y de ego, porque son el país poderoso, porque Honduras realmente en términos planos está haciendo, la decisión es soberana, la decisión es legal. Pero ellos, porque si se enojan, ahí va a ser, yo creo por un tema de esta naturaleza, ¿verdad? Sí, pero, o sea, históricamente ha habido un control, bueno, vos lo dijiste, ha habido un control y una influencia bastante grande de Estados Unidos. No, en todo nuestro aparato de justicia. Ellos capacitan al Ministerio Público, a la Corte Suprema, a los militares, etcétera, etcétera. O sea, ¿no crees, preguntándote puntualmente, ¿no crees que vaya a haber una respuesta fuerte de Estados Unidos? No, yo definitivamente sí. O sea, eso no es descartable, pues. Y como es, o sea, un país poderoso, o sea, no solamente es el tema de estas ayudas de capacitación, sino también hay temas económicos, etcétera, etcétera. Geopolíticos. Como también Estados Unidos, ellos en sus propios reportes, ¿verdad? Que muchos lo consideran como una herramienta política para decir, tal país no está cumpliendo. Entonces te meten en esas listas y el inversionista o alguien cuando quería el país sale, no, este país, miren, no está colaborando con el tema de lavado, no está colaborando con el tema tal. Entonces sí va a haber una respuesta y todavía creo que hay como algún tema de negociar. No siento que se vayan a retractar, pero mucho creo que se va a empezar a ver, especialmente una vez el tratado ya no esté en vigencia, o sea, alrededor de febrero, y quien un poquito, si queda Kamala o si queda Trump, ¿verdad? Ellos siempre tienen compartida una línea de país, ¿verdad? De tema de Departamento de Estado, independientemente de qué. Pero ahí lo único que cambiaría es la fuerza. Correcto, sí, qué tan público, ¿verdad? Porque quizás los demócratas son un poco más diplomáticos, pero ya te imaginas Trump que va a decir de Honduras, miren, ¿qué se creen, qué tal? Entonces, pero al final nosotros vamos a tener que siempre trabajar juntos porque son delitos transnacionales. Se requiere una respuesta transnacional y muchos de los temas no lo tiene la inteligencia hondureña, ¿verdad? Sí. Militar. Dependemos mucho, para bien o para mal, de ese intercambio de información, especialmente por nuestras debilidades técnicas, investigativas y en muchas otras áreas para perseguir muchos delitos. Fíjate que vos mencionaste un poco más temprano acerca de Mata Ballesteros, que trabajaba, era un agente, tenía esa doble agencia, ¿verdad? Está también Noriega en Panamá también, que era colaborador. Y bueno, Juan Orlando, el juicio demostró también que yo colaboraba con la CIA. Juan Orlando lo demostró, entonces, y
recordemos que pues, Xiomara Castro tenía buenas relaciones en un inicio con Estados Unidos. ¿Podría haber una repercusión directa a la familia, bueno, a Xiomara Castro y a su núcleo duro en el poder? Esa sería mi respuesta más puntual. No tanto a Honduras, sino a la... Bueno, como ellos al final es como ellos lo lean, pero yo creo que si no se ve alguna o sea, si a ese tratado no se ven como ciertas acciones, la imagen que va a perdurar en la ciudadanía y en Estados Unidos es que se hizo con la intención de todo lo malo que se está imaginando la población. Uh-huh. Entonces, para ver qué está funcionando, qué no está funcionando. Y también, si no se sigue avanzando con el tema de la CCH, parece que estás configurando otra cosa, ¿verdad? Uh-huh. Porque si al menos avanzas con el tema de la CCH y se aprueba, puedes decir, bueno, aquí hay una clase de herramienta, ¿verdad? Que no es lo mismo, pero le baja un poco al vapor, a la olla que está hirviendo. Uh-huh. Pero si seguimos la misma trayectoria con la CCH de que no se ha aprobado y parece que no estamos cerca de aprobarlo por unas reformas que se ocupan en el Congreso, uh-huh. Si no avanzamos con la persecución aquí de estos criminales, y no solamente los casos que están investigados hace tiempo de los exfuncionarios, porque esos expedientes ahí están, ¿verdad? Ahí han estado y muchos dejó la Max. Y también, si surge algún escándalo interno, vos solamente te estás disquetando con la administración pasada y sos incapaz de ver uh-huh. lo que está sucediendo en el momento, porque en el tema de la impunidad que sucede, nosotros tenemos que llegar al punto de atacar la configuración del delito lo más temprano posible, pues. Porque a mí, ¿de qué me sirve después que vos seas fiscal y me atrapas a mí después que me robé 200 millones, me meten a la cárcel 5 años, 10 años, yo salgo porque los delitos tienen menos, y los 200 millones nunca los agarraste o encontraste? Claro. Entonces, ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo y yo pues, pude operar con todo dinero en la banca nacional? ¿Verdad? Porque no es que los agarraron en carretilla. El pisto es banca nacional. Y vos como emprendedor, ¿sabes? Andás a hacer una transacción grande al banco, ¿cuántas mil preguntas te hacen? ¿Cuándo tal? Claro. Entonces, esa facilidad de identificar eso, que yo lo veo bien difícil, lo decía el abogado Mundo Orellana, bueno, entonces se ocupa presupuesto, se ocupa fortalecer lo técnico, se ocupa fortalecer lo operativo. Si esta decisión no va acompañado y se ve en el presupuesto del otro año y de las elecciones que se le van a dar todos los miques para que operen, va a quedar incluso peor esa decisión. Entonces la gente va a decir, cada error que se comete, la gente va a decir, miren, para allá iban, ¿ves? Uh-huh, uh-huh. Entonces, si eso se sigue haciendo, le van a dar más herramientas a Estados Unidos para que diga, sí, aquí se está configurando una especie de régimen uh-huh. que va hacia la impunidad, ¿verdad? Entonces ellos van a tener más argumentos, ¿verdad? Entonces nosotros consideramos de que Estados Unidos, muchas de sus cosas de política exterior son una herramienta política también, ¿verdad? Para forzar a los estados a ciertas cosas. A eso iba. Y por eso el problema de nuestro caso ahorita, de que por la impunidad y una decisión que no comparte la población, le estaríamos dando razón en gran medida, incluso ante la población, como no la comparte, de cualquier decisión que pueda tomar Estados Unidos. Uh-huh. Porque ahí se están quitando la extradición y están poniéndose en contubernio con cierto, o sea, estamos alimentando narrativas uh-huh. de que no las vamos a deconstruir de la población uh-huh. sin resultados. Y un proceso penal no dura 2 meses. A lo interno del Libre, y vos como militante del Libre, ¿crees que pueda agrietar el partido internamente esta decisión? Porque hace poco leí una declaración de Russell Tomé que decía de que él no compartía, y en la misma línea tuya, que te parecía desproporcionado. Obviamente es una persona que es un precandidato presidencial y como vos lo has mencionado, como Russell Tomé, sé que hay muchas más personas que no comparten y tal vez van bajo la misma línea de, quizás no como están diciendo Jorge Cálix o está diciendo el Partido Nacional, que están protegiendo a su familia, pero no están de acuerdo. Para ustedes es como... No, hay mucha gente, especialmente creo que los que estamos en la zona norte del país, que no estamos tan absorbidos por estar trabajando en el gobierno, que tal, sino que la gente se dedica también a otras cosas. Hay otras dinámicas uh-huh. sociales, regionales. Muchos dirigentes sienten de que los han expuesto, uh-huh. en el sentido de que como él es el dirigente que está en la comunidad, uh-huh. es a él que le están reclamando, uh-huh. diciendo, miren lo que están haciendo, miren qué tal cosa, todo, o sea, lo están desacreditando uh-huh. con esas decisiones. Yo creo que
ahorita ya hay un impacto, pero en la medida que pasen los días, Libre y la dirigencia va a empezar a ver, esperemos, ¿verdad? Al menos, porque a veces la cúpula, como la naturaleza del poder, a veces está como una burbuja, ¿verdad? Pero precisamente creo que los intermedios y los otros van a empezar a decir y van a empezar a ver de que eso, en ciertas regiones del país especialmente, está teniendo muy mala reacción de la población. Sí, entonces, lo van a empezar a ver y puede verse, va a pasar en la campaña, pues. O sea, ahí podremos empezar a ver qué candidatos de Libre, así como Russell, algunos diputados, van a querer desmarcarse de la decisión, ¿va? De decir, o sea, como yo digo, yo defiendo mi gobierno, mi presidenta, pero yo lógicamente no voy a defender una decisión de esa naturaleza, pues. Claro. Y otras decisiones que no considere, pues. Entonces, pero el tema de los partidos es de que a veces no hay mucha crítica. Como decía Kafka, casi como chiste, pero tiene un poco de razón. 1000 personas son 1000 personas, 5000 personas son 5000 personas. Ah, no, 1000 tontos, 1000 tontos, 5000 tontos, 5000 tontos, 10.000 tontos son un partido político. Entonces, porque a veces sucede de que como jerárquico, la gente a veces pierde como ese tema de discutir, ¿verdad? En la zona norte somos un poco más, ¿verdad? En ese sentido que debatimos y tal. Y aquí creo que se puede notar, ¿verdad? Entonces la gente, creo que una de las preguntas que le van a hacer a todos los candidatos en todas las entrevistas, ¿y usted está a favor del tema de extradición? Seguramente. Y la gente va a empezar a juzgar ese tema. Seguramente. Gracias por tu respuesta, Oscar. Oscar, volviendo un poco al tema de las extradiciones, mencionaste anteriormente que Alfredo Landaverde tuvo mucho impulso anteriormente, antes de que se hicieran las reformas constitucionales, y es un hombre del que casi no se habla. Para algunos es un prócer nacional. Sí, no, definitivamente es un prócer. Tuve la oportunidad de conocerlo de forma muy cercana, y creo que muchos de los errores políticos que no cometo en mi vida, de no estar cerca de ciertas personas, ha sido por cuestiones que él me decía, porque lo que sucede en la política es de que vos no sabes de quién estás rodeado o con quién estás, ¿verdad? Y eso es muy... ¿Él era de Libre? Muy peligroso. No. Él no era de Libre. Su hermano, Moisés Landaverde, lo asesinaron aquí en San Pedro Sula junto a Miguel Ángel Pavón entre el 89 y 91. Entonces, él empezó a entrar en el tema de seguridad, precisamente por el tema de la muerte de su hermano. De hecho, él nos relató que él conoció al tipo que lo asesinó, que materialmente lo asesinó. Entonces, él siempre decía de que habían equipos que están metidos en el tema de lavado de activos, y después podemos verlo, ¿verdad? Dos altos dirigentes fueron extraditados a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo decir los nombres? Callejas y Yankel. Yankel, ajá. Fueron. Equipos de fútbol. De equipos de fútbol. Pues. Sí, okay. Entonces, y recordemos que en un momento los dos se pelearon la presidencia de la FENAFUT. O sea, ahí podemos ver cómo está el fútbol hondureño. Hasta qué punto. Callejas también. Por eso, Callejas y Yankel, los dos se pelearon. O sea, realmente quien hubiera ganado hubiera sido lo mismo. Entonces, el fútbol, cómo estaba metido en esto, y él en aquel momento, 2007, 2008, él decía de que en el país ya era un peligro el tema, porque él decía, han ametrallado a 8 diputados. Y es cierto, en los últimos años, en ese momento, habían acribillado a 8 diputados. Entonces, ¿qué clase de país? ¿Qué significa? Que ahí está pasando otra cosa. Entonces, de él hecho, en una de las veces que está hablando del tema de narcotráfico, está la famosa llamada que le hace el hijo de Mata Ballesteros. Y es que le dice, sí, pero esa es mi opinión, le dije su opinión. Entonces, muchos consideraban de que por eso había sucedido, ¿verdad?, el tema de la muerte. Y él mencionaba, o sea, él no se cerraba, mencionaba empresarios, mencionaba políticos, de manera que muchos no veíamos en ese momento cómo realmente es un tema que fue transversal a la sociedad hondureña, ¿verdad? Incluso en el tema de la economía, ¿cuántos emprendedores legítimos han de haber quebrado por una competencia desleal de un lavador? ¿Verdad? Por eso el delito de lavado de activos es un delito que el bien jurídico afectado es la economía nacional. Porque estás interrumpiendo un intercambio legal y legítimo e introduciendo algo falso que está entrando en la economía y estás desapareciendo la verdadera economía. Sí, claro. Instaurando otra. Entonces, eso realmente es un daño contra la economía nacional. Entonces, el bien jurídico del lavado de activos es ese. Entonces, el país empezó a moverse, ¿verdad?, de esa manera. Y vemos lo que pasó en Tocoa, especialmente en La Ceiba, que es casi como pueblo fantasma. Después que se llevaron a muchas personas de ahí,
las ciudades quedaron en depresión económica. Entonces nos dábamos cuenta que quién era el que movía el efectivo y la liquidez en esta ciudad. Entonces él siempre hablaba de esas cosas. Desafortunadamente lo asesinaron, ¿verdad? Siempre se aprobó el tema de la extradición y era como que, porque estas personas que son sinceras, ¿verdad? Como a esas no les creemos, se convierten en profetas, ¿verdad? Como en la Biblia, está hablando de una verdad y la verdad es revolucionaria y después terminan viendo que sí, era todo cierto. Lo que él decía, estamos podridos, ¿verdad? Sí, o también cuando Salvador Narrala hablaba todo aquello de Tony Hernández y que hablaba de Juan Orlando Hernández, en aquel momento que se empezaba a sonar, mucha gente decía, no, está hablando de más, y después resultó, y él ha dicho, yo soy el primero que tocó el tema. Y lo que pasó ahí, no, bueno, no fue el primero, la verdad que el primero fue David Romero Elner, pero algo sí pasa. Ningún personaje en Honduras en ese momento tenía el alcance de Salvador Narrala. Entonces, por más que David lo venía diciendo, pero como David era, no, de la resistencia, de libre, ya la gente lo miraba como que, en cambio Narrala tenía un pegue en otra audiencia. Entonces dije, ya se lo dicen. Y además, en ese momento, que yo considero que ahora no, aunque para muchos todavía sí, Narrala tenía legitimidad en su voz. Hay muchas cosas ciertas que dicen, pero como la gente no confía en esta persona, o ha mentido, o ha andado con eso, o es porque está resentido, ¿verdad? Entonces Narrala, históricamente, él tuvo un papel súper importante, porque gracias a que él empezó a decirlo, mucho sector de la población tomó eso, ¿verdad? Y empezó a abrir los ojos a todo el tema, porque tuvo que venir Narrala el mensajero para darle otra dimensión y que saliera solo el circulito. Amplificar el mensaje, sí. Mejor descrito así. Sí. ¿Y qué te parece Orlán Chávez? No, otra persona que se recuerda mucho. Sí, lastimosamente, ¿verdad? Sucedió lo que sucedió y ahí podemos ver, ¿verdad? Un ministerio público que le quitó su seguridad, ¿verdad? Y fue expuesto, ¿verdad? Y por eso fue asesinado, a pesar de todas las investigaciones que estaba haciendo. Y de hecho yo recuerdo cuando Landaverde lo amenazaban, entonces él decía, que dicen, te vamos a asignar 2 policías, ¿verdad? Y él le decía, ay no, dice, ¿qué van a hacer con 2 policías? Vamos a hacer 3 los muertos, dice. Porque cuando me quieran matar va a venir más de uno. Entonces al final, ¿qué va a hacer? Aquel con la pistolita, vamos a hacer 3 no more. Él renunció por eso en la mayoría de sus vainas a tener escolta, pues porque era exponer a los otros, porque el crimen organizado, si te hacía algo, te iba a atacar de una manera de que iban a ser mucho más efectivos de eso. Claro. Y terminó haciéndolo. Él siempre decía, como, no, yo tengo más de tantos años, dije, yo estoy viviendo ya extra, pues, ¿verdad? Y desafortunadamente pasó lo que sucedió. Y lo del fiscal, ¿verdad? Creo que fue muy grave también porque era una persona del Ministerio Público que sabes que está haciendo clase de investigación a esa clase de crímenes y lo tenía sin ninguna clase de protección. Entonces, ¿cuántos otros fiscales y fiscales hemos tenido valientes y que están ahí sin el apoyo institucional que deberían tener? Fíjate que haciendo una reflexión de eso, hay que ver qué tanta responsabilidad hay sobre estas personas. O sea, porque al final señalamos a los autores intelectuales y materiales, pero la responsabilidad moral de estas personas, por ejemplo, los que dijeron, no, vamos a quitarle de su escolta, o en el caso, las decisiones también políticas que afectan y que abonan a la impunidad en un sistema donde no hay justicia, no hay Estado de Derecho. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, ¿qué responsabilidad? Y hago la reflexión por lo que estamos viviendo, el tema de la extradición. Eso significa que quizás una persona que tal vez en unos 2 años iba a ser extraditada, va a seguir aquí trabajando impunemente y todo el daño que va a conllevar, asesinatos, lo que mencionaste, daños a la economía, daños al mercado, o sea, el efecto bola de nieve. Y a veces solo decimos, no, solo la extradición. Y yo creo que en ese sentido han cumplido un gran papel los caricaturistas en esta crisis, ¿verdad? Porque Garabatos, Doumo, Chávez y los demás, porque una imagen, como dice, más que muchas, que todo un discurso, incluso todo lo que uno puede estar hablando media hora, 1 hora. Y ahí están claras, pues, ¿verdad? Lo que siente la población, el retroceso, el tema de quiénes son los que están celebrando el tema de esto, porque en términos reales, por más que, y ese es el tema, ¿verdad? De la utilidad de lo que estás haciendo, por más que haya todo un discurso, todo un tema ideológico de la decisión, todo un fundamento que dice el gobierno tener,
en términos prácticos, ¿quién sale beneficiado con esto? Entonces muchos van a poder, o sea, lo mejor que le pasan a muchos, lo que siempre pasó en el país, era estar en un lugar donde no hay injusticia. Primero, porque no te persiguen, ¿verdad? Segundo, si te persiguen por las debilidades técnicas institucionales, no te hacen una persecución penal óptima, ¿verdad? Porque lo que sucede con el fiscal es de que el procedimiento, como es garantista, ¿verdad? Porque es un tema de derechos humanos al acusado y todo, porque es inocente. Yo como fiscal ocupo una persecución penal casi perfecta. Uh-huh. O sea, vos como defensor puedes hacer una defensa solo de mis errores. Uh-huh. Si yo violento la cadena de custodia, si se meten a la bodega donde están las custodias o se agarra fuego todo eso, y van desapareciendo las pruebas, o como yo he visto, de que a veces iban juicios con fiscales pasados y vos mirabas a los defensores con sus abogados top, ¿va? Y mirabas a los fiscales que a muchos los ponían a aprender en ese juicio. No te sucedía como en las películas, de que no es la realidad en el mundo legal, pero si vos ves que aquel lleva todos esos jueces, vos mandale tus mejores fiscales. Uh-huh. Y a veces no funciona. Y a veces tenés a un fiscal con una sobrecarga de casos, uh-huh, de que aquel le ven a agarrar ya, uh-huh, con tantos casos, no es el mismo que siguió todo el proceso, solo un fiscal de juicios, y le dicen a última hora anda a representar. Y que es una forma también de blanquear la impunidad. ¿Qué uh-huh decía Callejas? Yo tengo 11 o 13 cartas de libertad. Uh-huh. Yo les demostré en juicio que soy inocente. Uh-huh. O sea, es una persona que pasó por todo el procedimiento judicial y aún así no fue a la cárcel. Sí. Entonces, la acusación que puede estar ahorita no significa que esté funcionando el sistema, solamente que sí lo van a llevar. Pero si yo salgo con una carta de libertad, eso es más poderoso que un supuesto de que soy culpable o no. Uh-huh. Porque ya no me puedes juzgar 2 veces por la misma cosa. Claro. Entonces, muchas veces la impunidad es tan avanzada uh-huh de que utilizan el procedimiento penal uh-huh para dejar a la persona en la impunidad. Desde tu perspectiva, ¿qué necesita nuestro país para disminuir la impunidad? ¿Se necesita una reestructuración del Poder Judicial y los administradores de justicia? Sí, definitivamente. Yo creo que lo que siempre se ha hablado, que son como los ABC, de que realmente tiene que haber un concurso, ¿verdad? Para el tema de estos puestos, ¿verdad? La mayoría son por de dedo, pues no hay un concurso de que realmente asegurarnos que la persona más calificada sea la que idónea esté en el puesto. Eso es una parte. Segundo, el papel aguanta con todo, ¿verdad? Como decía el abogado Gabriel Reyes, que en paz descanse, que hay abogados buenos, inteligentes y también buenas personas. Hay malos, que esos no son ningún peligro. Malos abogados y malas personas, pero como son ignorantes, pero los abogados peligrosos son los buenos abogados del cerebro, pero malas personas, porque ese conocimiento lo están poniendo para otra cosa. Uh-huh. Entonces, después de eso, también tiene que verse la parte humana y que tiene que haber un tema de auditoría permanente de ver cómo esta persona está operando, pues. Porque incluso hasta el más honesto, como estás entrando en un sistema de corrupción e impunidad, puede ser cooptado por el sistema, ¿verdad? Entonces, esas evaluaciones y todo eso tiene que ser de manera permanente, pero no tenemos... Como algo así como el Consejo de la Judicatura, algo así. El Consejo de la Judicatura es en el Poder Judicial, ¿verdad? Que también esa es una necesidad, o sea, no podemos pensar en justicia en el país realmente sin el Consejo de la Judicatura. Uh-huh. Porque ¿qué sucede en el Consejo de la Judicatura? La Corte Suprema tiene el control jurisdiccional, o sea, todo el tema de los fallos y eso pasa por la Corte, al final ellos manejan todo, pero la Judicatura ya es todo el tema de la carrera judicial y que la parte administrativa sea manejado aparte, porque lo que sucede es de que hay una concentración de funciones en la presidencia de la Corte y en el Pleno, de que ellos manejan toda la parte legal o de los juicios y también manejan toda la parte administrativa. Entonces yo, por ejemplo, estoy en contra de una decisión tuya, pero como vos tenés independencia judicial, yo no tengo razón y no te voy a revertir el fallo, pero administrativamente yo te voy a mandar allá a algún pueblo o algún juzgado. Entonces es una forma indirecta de que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el juzgado, yo te estoy moviendo. O que tenés tantos años de experiencia y era la crítica ahorita con el juez, ¿verdad? De que el juez es muy inteligente y todo, pero era como una persona tan joven pudo ascender tan rápido. Uh-huh. Entonces, y los demás que tienen más experiencia, uh-huh, y los demás que tienen carrera. Entonces, es un casi insulto y una falta de reconocer a las personas que tienen una carrera. Uh-huh. Entonces, tenés que también reconocer eso
y que la gente sienta de que hay un tema ordenado de ascensos, que el ascenso no es porque vos y yo somos aleros, o porque sos familia de alguien. Entonces, los jueces ocupan esas garantías para que ellos puedan tomar sus fallos sin que hayan represalias de otra naturaleza, ¿verdad? Aunque no sean de una manera directa. Excelente. Oscar, como última pregunta, ¿hay alguna manera que volvamos a tener vigente el tratado de extradición? No, definitivamente. Lo bueno de esto es de que yo creo que se ha convertido en un tema de discusión. Los políticos, ¿verdad? Incluso mi partido, no van a poder rehuir a la discusión. Yo creo que solo va a ajustar hasta cierto momento el tema de sí, la conspiración. O sea, yo no niego nada de eso, pues solamente es el tema extralimitado y considero yo de que no importa qué situación estés, la población como gobernante y como político tiene que sentir que vos estás priorizando su conexión con ellos y sus prioridades en tu gobierno. Y esa desconexión es lo que está pasando. Entonces la gente ahora, ese va a ser un tema de discusión, ¿verdad? Es un tema que no se va a poder, es ineludible en la campaña ahora, ¿verdad? El tema de la extradición. Y yo creo que de alguna manera, aunque tarde un tiempo, va a tener que volver a tener algún efecto. Vamos a ver hasta cuándo aguanta el gobierno, creo yo, esa presión ciudadana que creo que sí se va a empezar a sentir. Entonces yo creo que sí podemos tenerlo, porque nos va a seguir faltando muchos años, porque no importa qué hagamos ahorita, va a tener muchos años para que la población sienta que se construyó la confianza pública y que realmente estamos peleando con la impunidad y de que si perseguimos a alguien no sea solamente porque es del partido que salió, sino que somos capaces también de perseguir a los propios, incluso, a los propios si ellos cometen algún delito. Que la gente no vea una preferencia, sino que vea que se está aplicando justicia, ¿verdad? Porque la justicia es fácil aplicarla cuando es para otro. Es fácil mandar a Estados Unidos a otro. Claro. Lo difícil es si te toca hacerlo, ¿verdad? Entonces, como decía el de Singapur, creo que era de que tenías que estar preparado para meter a tus propios amigos y familiares a la cárcel. Entonces, creo que ese es un estándar y hasta que no metamos a las personas cercanas, a los propios, la gente, no importa quién esté en el gobierno, va a sentir que la justicia es un tema de preferencia y un arma política, no un tema de aplicación general. Oscar, muy agradecido de estar con vos en este espacio. Te deseo lo mejor y gracias. Pues, ojalá nos esperes nuevamente. Estamos. Gracias. Y con todos ustedes, gracias por acompañarnos en Cluster Podcast. Nos vemos hasta la próxima.